¿Sabías que al igual que optimizas tus imágenes antes de subirlas a tu web, deberías hacer lo mismo antes de ponerlas en tus emails? Porque un email que tarda demasiado en cargar es una oportunidad de venta perdida. Bienvenido a nuestro canal, yo soy Alicia de Acumbabay y hoy vamos a ver cómo optimizar tus imágenes para correo electrónico. Vamos a ver el tamaño ideal, el peso, los formatos e incluso algunas herramientas gratuitas para optimizar tus imágenes. Antes de continuar, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo optimizar las imágenes de tus emails para que se visualicen correctamente y carguen más rápido? Las imágenes juegan un papel fundamental en email marketing, por lo que una imagen pixelada o que tarde demasiado en cargar puede afectar a los resultados de tu campaña. Para evitar que esto pase, hemos preparado este vídeo en el que te contamos paso a paso qué hacer para optimizar tus imágenes para email. Primer paso, elige el formato de archivo adecuado. Los 3 formatos de imagen más apropiados para email son PNG, JPG y GIF. Usa PNG para imágenes con transparencia y gráficos. También es la mejor opción para imágenes que incluyen texto, ya que tiene una mayor calidad que el JPG. Eso sí, el PNG es un formato de archivo más pesado, por lo que puede tardar un poco más en cargar. Usa JPG para fotografías e imágenes con muchos colores. Las imágenes en JPG pesan poco y cargan muy rápido. Solo ten en cuenta que el texto se lee peor, no aceptan transparencias y se comprimen al subirse. Usa GIF para animaciones simples y pequeños iconos. Los GIF tienen un tamaño de archivo pequeño y no se comprimen. Sin embargo, el uso de los colores es limitado y las imágenes pueden parecer granuladas. Segundo paso, utiliza imágenes de alta calidad. Un email con imágenes pixeladas o de baja calidad te resta credibilidad y da un aspecto poco profesional, por no decir cute. Asegúrate de que la resolución de tus imágenes es de 72 píxeles por pulgada, que es la resolución más adecuada para visualizar imágenes en pantalla. Tercer paso, define el perfil cromático, CMYK o RGB. Las imágenes en modo CMYK tienen toda la información necesaria para la impresión. Sin embargo, para email marketing es mejor utilizar imágenes en RGB, ya que tienen la misma calidad pero ocupan menos espacio. Cuarto paso, adapta tus imágenes a las medidas del email. Un email tiene 600 píxeles de ancho, por lo que esa es la medida que deberían tener las imágenes más grandes. En cuanto a la altura, evita usar imágenes demasiado grandes, ya que no queremos que el usuario tenga que hacer mucho scroll para verla completa. Para imágenes más pequeñas puedes utilizar medidas estándar como estas. Si añades tu imagen a una columna, procura que el ancho de la imagen coincida con el ancho de la columna. A ser posible, modifica siempre el tamaño de la imagen en tu ordenador antes de subirla al email y nunca cambies el tamaño directamente en el HTML. Quinto paso y último, comprime la imagen para que pese menos. Mantén el peso de tu archivo lo más bajo posible sin comprometer la calidad de la imagen. ¿Pero esto cómo se hace? Pues tienes varias herramientas gratuitas que te ayudarán a conseguirlo, como por ejemplo estas de aquí. Te dejo el enlace a todas ellas en la descripción del vídeo. Por otro lado, si trabajas con Photoshop o Illustrator, te recomiendo utilizar la funcionalidad de guardar para web cuando exportes tus archivos. Para asegurarte de que carguen rápido, el tamaño de las imágenes debería estar alrededor de los 100 kilobytes o menos. Y siguiendo estos 5 pasos ya tendrás tus imágenes optimizadas para email. Pero ahora déjame darte 7 consejos extra para garantizar el éxito de tus campañas. El primero, súper importante, no envíes emails solo con imágenes. Los correos electrónicos que solo contienen imágenes, y aquí incluyo aquellos en los que el texto está dentro de la imagen, pueden traer muchos problemas. No son accesibles, es más fácil que vayan a spam y según el cliente de correo que usa el destinatario, puede que por defecto no carguen las imágenes, con lo cual no se vería absolutamente nada. Por estos motivos es importante que en tu email haya un equilibrio entre texto e imagen. De hecho, lo ideal sería que hubiera un 60% más o menos de texto y un 40% de imágenes. Segundo consejo, añade link a tus imágenes.
Intuitivamente, muchas personas que lean tu correo harán clic o tocarán en alguna imagen. Si además de los botones también haces que las imágenes sean clicables, esto aumentará tu tasa de clic. Tercer consejo, rellena el campo de texto alternativo. Incluye un texto alternativo descriptivo en cada imagen. Esto mejora la accesibilidad, ya que ayuda a los usuarios con discapacidad visual a entender tus emails. Además, el texto alternativo se muestra cuando las imágenes no cargan. Por lo tanto, muchos usuarios que no cargan sus imágenes por defecto también podrán entender tus emails. Cuarto consejo, haz que sea responsive. Optimiza las imágenes para dispositivos móviles. Sobre todo si sabes que tus usuarios abren más desde móvil. Ya sabes que esto puedes comprobarlo en los informes de tu herramienta de email marketing. Ajusta tu diseño para que sea responsive y asegúrate de que se verá bien en diferentes tipos de pantalla. Si usas plantillas de Akumba Mail, ya no necesitas preocuparte porque todas son 100% responsive. Consejo número 5. Envíate un email de prueba. Al abrir tu email de prueba podrás comprobar que las imágenes se visualizan y cargan bien y sobre todo rápido. Ten en cuenta que si la carga es demasiado lenta, aumentará tu tasa de rebote. Consejo número 6. Haz test A/B. Haz pruebas del tipo A/B para determinar qué formatos de imagen, tamaños y ubicaciones funcionan mejor para tu audiencia. Y consejo número 7. Revisa tus informes. Haz un seguimiento del rendimiento de tus campañas para ver cómo la optimización de imágenes afecta a tus resultados. Y hasta aquí, esto es todo lo que necesitas saber para empezar a hacer un buen uso de las imágenes en tus campañas de email marketing. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo optimizar tus imágenes para tus campañas de correo electrónico y cómo sacarles el máximo provecho para mejorar tus resultados. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos de marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!